Ministerio Cara a Cara con el gran Yo Soy y su hermana en Cristo, Yolanda Breceda, junto a los pastores Carlos y Maribel Bolívar, los invitan a escuchar la palabra de Dios a través de esta radiodifusora KCKM 1330, desde Monajes, Texas, los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche, contestando todas sus dudas y preguntas acerca de la palabra del Señor, sobre todas las cosas, orando por sus necesidades y enfermedades. Vale la pena servir a nuestro Señor Jesucristo. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso a vuestra alma. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. Salmista Maribel Sauceda. A través de las redes sociales por la online kckm1330am.com en Latinoamérica y todo el mundo. You can listen to us online at kckm1330am.com throughout Latin America and the world. Muy buenas tardes. Aquí estamos. Buenas tardes. Dios les bendiga. Ministerio Cara a Cara con el gran Yo Soy el que Soy. Nuevamente transmitiendo desde Monajes para todo el mundo a través de las redes sociales, del Facebook Live y de todas las plataformas, pues las que haya. Todas las YouTube y algunas otras más. Pues muy buenas tardes. Estamos muy contentos porque es una nueva oportunidad para seguir hablando lo que son las características de nuestro Padre Celestial, Yahweh, según la Biblia. Y hoy vamos a ver otra parte de ella, hablando de justo. Y pues esto no termina, no lo sé si tal vez será hoy o nos queda todavía un tiempo más, pero lo que quiero decirle es que estamos aprendiendo a conocer al gran Yo Soy el que Soy, al Todopoderoso, al Anciano de Días que está sentado en el trono, y a su Hijo Jesucristo. Y con la ayuda de su Espíritu Santo, pues aquí estamos a través de estos panoramas bíblicos, conociendo la verdad desde todos los ángulos para poder tener, como lo dice la palabra, un panorama completo de lo que es la palabra del Señor. Y así en cada uno de los temas, pues estamos observando lo que realmente la Escritura nos está enseñando. La situación es de que de un texto fuera de contexto se sacaban tantas predicaciones que no iban de acuerdo a la verdadera realidad, pero estamos aprendiendo a hacerlo como realmente debe de ser. De mi parte estoy aprendiendo aquí con los hermanos a trazar lo que es un panorama, y pues le pido a mi Padre Dios que nos dé el tiempo y la vida para poder enseñarnos a saber cómo se hace y poder hablar con toda veracidad y con toda confianza de lo que estemos hablando, sea con una certeza de que es la misma palabra de Dios quien lo habla y no el hombre. Así que muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Saque su cuaderno, su pluma y sobre todas las cosas saque su Biblia. Y algo bien importante, disponga su corazón y diga al Espíritu Santo, háblenos a través de los hermanos, sea usted a través de su palabra, llevando la revelación a los hermanos para que ellos nos den más conocimiento del que ya está aquí en su palabra, porque pues como dice la Escritura, ¿y quién irá? ¿Y quién va a ir si no sabe? ¿Y quién me va a enseñar? Pues si todos estábamos ciegos guiando a otros ciegos. Y es muy triste, muy difícil decir estas palabras, pero de verdad no teníamos una verdad completa. Y una verdad incompleta pues no es verdad. Y pues lo más delicado es que separaba uno en los altares de mi parte, y siempre había algo que faltaba, algo más. Y bueno, ha venido ahora la palabra a nosotros y tenemos esa fe y esa confianza de que el Señor está obrando y que podemos ahora conocerlo como realmente Él es. Y lo más delicado es que hablábamos del Padre y del Hijo y de su Espíritu Santo. Sí hablábamos de ellos y hacíamos todo para ellos, pero en realidad no le conocíamos como realmente Él quiere que nosotros le conozcamos. Porque al conocerlo, ahí tenemos todo para poder escudriñar y poder discernir, y entonces conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, y esa libertad
nada ni nadie puede robársela porque está en la mente, pero sobre todo en el corazón, en el espíritu de cada persona. Así que, sin más, Dios le bendiga, hermana, porque me emociono. Para mí es, quiero decirle como que si ahora lo veo todo como desde un punto de vista nuevo, diferente, y estoy maravillada y estoy enamorada de esta palabra y me encanta y me gozo y aquí estamos. Dios le bendiga. Pues nos gozamos, amén. Dios le bendiga a usted y a mi esposo. Estamos aquí una vez más. Nos gozamos con las cosas del Señor, ¿verdad? Porque sabemos que sin Él no somos nada. Y conociendo más y más cada día de Él, pues se enamora uno más del Señor. So, uno puede sentir, ¿verdad? Que pues estamos conociéndolo más y más. Es como cuando estábamos, mi esposo y yo, era de novios, estábamos conociéndonos. No lo conocía tan bien hasta que ya lo empecé a conocer un poco más. Entonces ahí es en donde empieza, ¿verdad? El enamorarse uno de la persona. Así es el Señor. Se enamora uno de todo lo que Él es, lo que Él fue, lo que Él va a ser y lo que, o sea, de todo lo que quién es Él. Y si no lo conocemos, ¿cómo vamos a enamorarnos? Amén. Así es que, pues adelante, vamos a ver qué es lo que nos da el Señor en este día y pues seguir hablando, ¿verdad?, de sus grandes verdades. Hermano, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Yoli. Un saludo cordial también para mi esposa que está aquí al lado mío. Saludo cordial a toda la iglesia del Cordero de Dios, del Señor Jesús, conocido como Jesucristo por el mundo entero, comenzando por esta ciudad de Monaghan y el estado de Texas y toda Latinoamérica. ¿Por qué? Hay una pregunta. ¿Por qué estamos estudiando o es necesario estudiar la palabra de Dios? Why is it so important to study the Word of God? Por lo mismo que estamos diciendo, porque hay que adquirir conocimiento. For the same reason that we are saying, we must acquire that knowledge. Voy a dar un ejemplo de algo que vi en el Facebook hoy de una persona cristiana. I'm going to give an example of a person that I saw on Facebook today, and she's a Christian. Para que usted comprenda por qué es necesario escudriñar las Sagradas Escrituras. So that you can comprehend and understand why it's so important to seek the scriptures. Y es para adquirir el verdadero conocimiento And it is to acquire that full knowledge acerca de nuestro Dios when it concerns our God, y no seguir repitiendo como loritos lo que otro diga. and stop repeating like parrots what everybody else does or says. Una hermana hizo una publicación o su post decía lo siguiente: A sister posted something in her post. al que está sentado en el trono, He that is sitting in the throne, sea la gloria y la alabanza. be glory and worship. Y terminó diciendo And he said, el, she se- said, el Señor Jesús. she finished saying, the Lord Jesus. Y la mayoría de cristianos dicen lo mismo. And the majority of Christians say the same thing. Entonces yo tuve que comentarle para corregirle. I had to comment on this and to correct her. Y tuve que decirle, por favor, léase y analice Apocalipsis capítulo 5. And I had to tell her, read and seek Revelations 5. Allí muestra la verdadera adoración y quién es el que está sentado en el trono. It shows the true worship to who it's supposed to be given and who is sitting in the throne. Y él inclusive comienza diciendo el capítulo que el Cordero de Dios And it starts saying in that chapter that the Lamb of the Lord se acercó al que está sentado en el trono got close to he that was sitting in the throne y tomó del que estaba sentado en el trono el rollo con los 7 sellos. and he took the scroll that was in the hands of he that was sitting in the throne. Y después dice que el que estaba sentado en el trono ordenó que lo adoraran. And then it says that he that was sitting in the throne ordered for them to worship him. Y en el verso 12 de Apocalipsis 5 termina diciendo que la adoración y la alabanza es al que está sentado en el trono y al Cordero. And it finishes saying that he that is sitting down in the throne and to the Lamb.
Y por ahí hay una expresión hermosa donde dice que Cristo cuando resucitó, They must be worshipped. But there's another scripture somewhere that when he resurrected, subió a los cielos y se sentó a la diestra, que es el lado derecho de su Padre. he went into the heavens and he sat to the right side of his Father, Quien es Dios. which is God. Y en el libro de Daniel, capítulo 7, And in the book of Daniel, chapter 7, del verso 8 hasta el verso 14 más o menos, from 8 to 14, more or less, Daniel dice que hay un anciano de días sentado en el trono. and Daniel says that there is an ancient of days sitting in that throne. Y dice que aquel que tiene semejanza de hijo de hombre, lo hicieron acercarse frente al que está sentado en el trono. And he that is sitting in the throne, they made him, al que se acercó fue quién? Le hicieron acercar frente al que está sentado en el ¿Quién? trono. Repito, Ah, aquel No. que tiene semejanza de hombre, he that has the image of man le hicieron acercarse made him to get close frente al que está sentado en el trono. to the one that was sitting on the throne. Y el que está sentado en el trono And he that is sitting in the throne le dio todo el poder y la autoridad gave him all of the power and authority sobre pueblos, lenguas y naciones. over people, tongues, and nations. Y este es el Cordero de Dios. And this is the Lamb of the Lord. Entonces fíjese que si la gente no escudriña, And if the people do not seek, no se entera de la verdad bíblica, they do not comprehend the whole biblical truth. y se la pasan repitiendo lo que le dicen desde los altares. And they keep on repeating whatever is being said in the altars. Personas que no tienen el conocimiento de la verdad de la palabra de Dios. This is people that do not have the knowledge of the Word of God. Y por eso hacen esas publicaciones, And that's why they do those publications, creyendo que el que está sentado en el trono es el Señor Jesús. thinking that he that is sitting in the throne is Jesus. Y la Biblia habla algo muy distinto. And the Word of the Lord teaches us something different. Entonces, con este ejemplo, So with this example, si tiene Apocalipsis 5:12, léalo, hermana Yoli, por favor. if you have Revelations 5, ¿qué? 5:12? 5:12. 5:12, read it. Que decían a gran voz, Saying with a loud voice, el cordero que fue inmolado worthy is the Lamb that was slain es digno de tomar el poder, to receive la power, riqueza, riches, la sabiduría, wisdom, la fortaleza, strength, la honra, honor, la gloria y la glory, and alabanza blessing. Amen. al cordero que fue inmolado. 5:12. 5:12, Apocalipsis. Perdón que vamos a mirar, deme un segundito. 5:9 y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Perdón, 5:13. 12 y 13. Leímos nuevamente el 12. Sí, léalo por favor, 12 y 13. Que decían a gran voz, Saying to crowd with a loud voice, el cordero que fue inmolado worthy is the Lamb that was slain es digno de tomar el poder, to receive the power, las riquezas, the riches, la sabiduría, wisdom, la fortaleza, strength, la honra, honor, la gloria y la alabanza. glory, and praise. Y a todo lo creado que está en el cielo And every creature which is in heaven y sobre la tierra and over the earth y debajo de la tierra and under the earth y en el mar and in the ocean, y a the sea, todas las cosas que están en ellos, and all of that are in them, oí decir, hear saying, al que está sentado en el trono y al cordero, he that is sitting in the throne and to the Lamb, sea la alabanza, be the glory, la honra, the honor, la gloria y el poder the glory, and the power por los siglos de los siglos. for eternity. ¿Claro? Entonces es lo que la palabra de Dios enseña, So it is clear. This is what the word of the Lord shows, no lo que cualquier persona quiera imaginarse.
It's not what any person may want to imagine, o lo que alguna denominación enseñe porque sí. or whatever a denomination wants to show just because. Y la palabra de Dios es muy clara. And the word of the Lord is very clear. Por eso tenemos que estudiar, That's why we must study, prepararnos prepare ourselves, para conocer la verdad. so that we may acquire that truth. Y en esta verdad seguimos hablando de la conducta de nuestro Dios. And in this this time, we're gonna keep on talking about the conduct of our God. Y nuestro Dios es el Padre del Mesías, And our God is the Father of the Messiah, de Yahshua HaMashiach, of Joshua HaMashiach, conocido como Jesús, el Hijo de Dios. known as Jesus, the Son of God. La Biblia lo menciona como el Cordero The Bible mentions it de Dios que fue inmolado as the Lamb that was slain en la cruz del Calvario. in Calvary. Y en su conducta And in his conduct, ya hemos visto que él es santo. we have seen that he is holy. Vamos a entrar en este momento a ver que él es justo. We're going to enter into this moment. Por eso, See that he is just. por eso su Hijo es justo. That's why his Son is just. Y todo aquel que diga amar a Cristo And anyone that says to love Christ y servirlo and serve him debe tener la misma esencia que él tenía. must have the same essence that he had. Y es la de su Padre que está en los cielos, And that is the one that his father had, el anciano de días, the Ancient of Days. el que está sentado en el trono. He that is sitting in the throne, Y él es justo. and he is just. Vamos a ver qué es justicia. Let's see what justice is. Porque hay dos clases de justicia. Because there's two kinds of justice. Está la justicia humana There is human justice y la justicia divina. and the divine. Y el hombre ejecuta la justicia humana. And the human being executes the human justice. Fíjense que si alguien le hace algo malo a otra persona, If somebody does something wrong to another person, esta persona consigue un abogado y acude a la corte, al juez. this person gets a lawyer and he goes to him. Y si el juez dictamina o decreta a favor de la persona que demandó, And if the judge is against that person that he's against, esta persona celebra y dice, wow, me hicieron justicia. or if he's for him, he'll celebrate and say, they did justice in me. Y la persona que le fue mal frente a la corte, And the person that did not win that court, siempre expresa que no hubo justicia that person always expresses that there was no justice done, y se va mal, and he goes the wrong way, triste, aburrido, or he's sad, porque perdió el caso because he lost that case o el proceso. or that process. Pero en la justicia divina But in the divine justice, es todo lo contrario a la humana, it's all contrary to what human is, porque nuestro Dios es justo. because our God is a just God, Y él siempre nos ha dicho que lo que no queremos para nosotros, and He has always told us that what we do not want for ourselves, no lo hagamos con el prójimo. for us not to do it with our brother. Vamos a buscar en Mateo 7:12, es la regla de oro por excelencia. Let's look on what Matthew 7:21, Donde se aplica la justicia divina. where the divine justice is applied. Vamos a verlo primero, Let's read it first, porque nuestro Dios, because our God, a diferencia de los humanos, in a difference from humanity, actúa con verdadera justicia. He acts with true justice. Esa justicia que nos manda a perdonar, That justice that sends us to pardon, aún ofensas y aún or deudas, forgive offenses or debts. y aún viene algo que la iglesia no practica. And there's something that even the churches do not practice. Y en la justicia divina ordena restaurar. And in the divine justice, it sends us or orders us to restore, Que es devolver lo que se ha quitado del prójimo. which is to give
what has been taken away from your brother. Y muchas personas han dicho o dicen, pastor, yo no le he quitado nada a nadie. And many people may say, Pastor, I have not taken anything from nobody. Pero la mayoría de cristianos sí hemos deshonrado al prójimo. But the majority of humanity have dishonored our brother. Y aún sabiendo, jamás o muy pocas personas se han atrevido And even knowing, very few people have taken the initiative a devolverle la honra a quien deshonraron. is to give that honor to that person that they dishonor. La iglesia cristiana moderna The modern Christian church le gusta señalar, likes to point, criticar para destruir, criticize to destroy, murmurar para hacer quedar mal al prójimo. murmur to make that person look bad. Y aún sabiendo que eso no se debe hacer, And even knowing that you should not do that, porque se le está causando un daño a la buena imagen de la persona, because it is creating a bad image to that person. muy pocas personas se atreven a decir, hey, discúlpeme, me equivoqué. Very few people take that step of saying, I'm sorry, I was wrong. Y ni siquiera se atreven a hacerlo en privado. And they don't even take that initiative of doing it in private. Pero públicamente sí denigran de los demás. But publicly, they Hablar mal. speak wrongly of the other people. Y en la justicia divina dice que no lo hagamos. And in the divine justice, it says for us not to do it. Porque lo que sembremos, eso mismo vamos a cosechar. Because what we sow is what we're going to, what we plant is what we're going to sow. Por eso el Señor Jesús dijo, con la misma vara que medís, That's why the Lord said, or Jesus said, with the same rod that you have measured, serás medido. you will be measured. Y se paga en esta vida You will pay in this life y se paga en la otra. and in the other. Porque ante Dios Because before Christ, no aplica la justicia humana, the human justice does not apply, donde yo me creo inocente y el otro es culpable. where I can believe that I am innocent and the other person is guilty. Porque cuando yo señalo, Because when I point, soy más culpable que de quien estoy señalando, que a quien estoy señalando. I am more, Acusando. I am more wrong than the one that I am pointing to. Por eso él dijo que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. That's why he said we must love our neighbor as ourselves. Eso indica que lo que yo no quiero para mí, That indicates that what I do not want for myself, no lo puedo hacer con mi prójimo. I cannot do it with my neighbor. Vamos a la palabra de Dios, Mateo 7:12. Matthew 7:12, Dice, el juzgar a los demás. judging the other. Versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, Therefore, all of the things whatsoever you would want men should do to you, así también hacer vosotros con ellos. do ye even so that they, for this is the law. Okay. Porque esto es la ley y los profetas. For this is the law and the prophets. O sea, esto es lo que la palabra de Dios habló y los profetas ratificaron. This is what the word of the Lord spoke, and they rectified it. Y el Mesías And the Messiah, demostró and he demonstrated con hechos. with acts. Por eso él decía, no maldigáis, That's why he said, do not curse, sino bendigan todo el tiempo. but bless. Aun cuanto los maldigan, bendigan. Whoever you curse, al cuanto lo maldigan, Aun cuanto nos maldigan, bendigamos. even if they curse us, we must bless them. Porque si sembramos bendición, cosecharemos bendición. Because if we plant blessing, we're going to receive blessing.
Si sembramos maldición, cosecharemos maldición. If we sow or if we plant something bad, we're going to pick that up as well. Porque Él mismo lo dijo. Because He Himself said it. Las palabras tienen poder The words have power, y parecen un boomerang. and they are like a boomerang Que como cuando yo lo lanzo, that when you send it, producen efecto primero en mí it produces that effect in y you luego en la otra persona. and then on the other person. Entonces, si ya sabe esto, So if you already know that, no se queje cuando usted le esté yendo mal. don't be surprised when things start to fall apart, Porque tal vez usted soltó su lengua en hablar mal contra una persona. because you might have spoken wrong about a certain person. ¿Y sabe dónde más se ve esto, hermana Jolie? And you know where this is seen the most is really En las peleas de hogar, in the fights entre esposos y esposas. in between women and our husband and wives. En muchos hogares la economía está por el piso In many places or many houses, homes, y los negocios no prosperan. the economy is on the floor and those jobs do not prosper. Porque en medio de la ira y el mal genio que produce una discusión, Because in the middle of your the middle of your fight, la persona que está más airada lanza palabras inadecuadas contra su cónyuge. the person that is more affected speaks those words that affect the other person. Y se les olvida que cuando se unieron por decreto divino son una sola carne. And they forget that when they united, because of the decrees of the Lord, they became one flesh. Por eso usted debe cuidarse todo el tiempo en la forma en que usted habla. That's why you must be very careful as to anything you say, Y bendiga siempre, and always bless, bendiga siempre. always bless, Desee lo mejor and wish the best, y verá cómo cambia su vida. and you'll see how your life will change. Vamos a la palabra de Dios a ver la forma de justicia tan hermosa que tiene nuestro Dios. We're going to see the beautiful form of justice that our God has. Libro de Éxodo, capítulo 15, verso 11. Exodus 5, 15, 11. Libro de Éxodo, capítulo 15, verso 11. Exodus 15, 11. Dice el versículo 11. ¿Quién como tú, oh Yahweh, entre los dioses? Who is like you, or Yahweh, among the gods? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas? Who is like you, glorious in holiness, fearful in praise, Hacedor de prodigios. Siga and leyendo. wonders? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. You stretched out your right hand, and the earth swallowed them. Condujiste en tu misericordia este pueblo que redimiste. You have led this people that you redeemed. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. You have taken them with your power to your holy habitation. Mire lo que dice el verso 11. Dice, ¿quién como tú entre los dioses? Look what it says. It says, who like you within Dioses. like you, Yahweh, among the gods. Y no está hablando de estatuas ni ídolos humanos. And it's not speaking about statues or idols, human idols. Aunque no vamos a tocar el tema hoy, fíjese que cuántas apariciones de ovnis se están viendo sobre la tierra. Even though we're not going to touch that subject, but look at how many appearances of the UFOs are over the earth, Y no son humanos. and they're not human. Y los grandes gobiernos ya están sacando la verdad a la luz. And the government is already letting out everything out to the light. Que son seres con una capacidad o una inteligencia tremenda y un poder tremendo. These are
beings that have a tremendous capacity and tremendous powers. Y usted encuentra ¿cómo se dice? Una publicación en YouTube del presidente de Rusia, And you'll find a publication in YouTube of this president from Russia, donde él decía años atrás que la humanidad tenía que prepararse, where he said years before that humanity had to get prepared porque los ángeles caídos o dioses de los cielos volverían a la tierra. because the fallen angels or the gods would come back to the earth. Y la Biblia habla mucho de eso. And the Bible speaks a lot about that. Por eso, usted encuentra que Moisés decía que Yahweh o Jehová, como lo conocen, Then you will find that Moses, Moses is that Jehová, que Jehová o Yahweh that he would say that Yahweh es Dios, was God. pero está entre los dioses He is within the gods. y es la máxima autoridad, And he is the maximum authority, a lo que algunos llaman la luz del universo. which some may call it the light of the universe. Y es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, And it is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, quien mandó a su escogido, su elegido, su Mesías. who sent his chosen one, his elect one, the Messiah. La iglesia tiene que leer el libro profético de Isaías para que comprenda la verdad. The people have to read the book, the prophetic book of Isaiah, so that you could understand the truth. Y la Biblia habla de ángeles, The Bible speaks about angels, como Apocalipsis capítulo 12. like Revelations 12. Ya le digo exactamente el verso. Revel- Apocalipsis 12, 7. Revelations 12:7. Dice que el arcángel Miguel y sus ángeles It says that the archangel Michael and his angels, combaten contra Satanás y sus ángeles, they battle against Satan and his angels, que son los famosos dioses que hay en las mansiones celestes. which are the famous gods that there is in the celestial mansions. Y están entrando a la tierra. And they're entering into the earth. Y la iglesia los conoció como los demonios. And the churches knew them as the demons. Pero nuestro Dios es el más grande y poderoso. But our God is the most powerful and great Y el verdadero. and the truth. El creador de todo el universo y de todo lo que hay, de lo que existe y lo que respira y lo que De todo. sustenta toda la creación De con su todo. Of everything. Entonces hay que entrar a la verdad. So we must enter into the truth. Si usted no conoce la verdad, If you do not know the truth, búsquela. look it up. Y lo hemos dicho en muchas ocasiones. And we have said it in many, many occasions. Llegó la hora de que la iglesia It is time for the church. empiece a comprobar todo lo que se le ha venido predicando por años. The church starts to prove yourself as to what we have been teaching for years. Porque a muchos les puede estar pasando lo que le pasó a la hermana que publicó eso en el Facebook hoy. Because meaning maybe the same thing that happened to that sister that published this earlier. Y lo más tremendo es que la verdad está en las sagradas escrituras. The tremendous thing is that the truth is in our holy scriptures. Y por no leer las sagradas escrituras correctamente, And if you're not reading the scriptures correctly, están parados en teologías humanas. you're standing in human theology. Y cuando entra uno a la Biblia, And when we enter into the Bible, encuentra que todo lo que nos han enseñado por años we find that everything that has been taught for years no es correcto. is not the correct. Y es que la misma teología te va cambiando el sistema de pensamiento, que aún y cuando estás leyendo no lo puedes entender o lo entiendes, pero no tienes el valor de decirles, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y aparte no sabes cómo buscar. No sabe uno. Todo se junta. Sí, claro. Y sabe que lo más tremendo And you know what's the most tremendous thing? que hemos podido notar con mi esposa, Is that we can see and we have noticed with my wife que para la gente es más fácil pararse en lo que le han enseñado desde los altares that to the people it's a lot easier to stand on what they have believed from what they've been taught
from the altars y creerle a un hombre que saca un verso de aquí, un verso de allá y un verso de allá, and believe a man who takes a verse from here and a verse from there, donde están dando su propia interpretación a un verso bíblico where they're giving their own interpretation of that biblical verse. y no miran el panorama de toda la Biblia que habla sobre el tema. And they don't see the biblical panoramic of what the Bible is talking about. Por eso hay una confusión tremenda. That's why there's a tremendous confusion. Y hay muchos incrédulos en este momento sobre la verdad. And there's a lot of people that do not believe the truth. ¿Y sabe qué dijo el Señor en Apocalipsis 21:8? And you know what the Lord said in Revelations 21:8? Dijo que los incrédulos, And he said that the in- unbelievers, incrédulo es el que no puede creer la verdad, the unbelievers, the one that cannot believe the truth, no entrará al reino de los cielos. will not enter into the heavens. Usted puede estar parado en una teología You may be standing in a theology, y puede hablar de Cristo todo lo que usted quiera, and you can speak about Christ, whatever you want. pero puede estar ignorando las palabras de Cristo. But you may be ignoring the words of Christ. Y tengo que repetir otra vez Mateo 7:21. Vaya a su Biblia, por favor. And I have to repeat Matthew 7:21. El Please go to Señor, your Bible. el Señor Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, And he said, not everyone who calls my name and say, Lord, Lord, va a entrar al reino de los cielos. will enter into the heavens. Fíjese, ¿qué es reconocerle como Señor? What is it to know him as a Lord? Es adorarle, It's to worship, es reconocerle como el Hijo de to Dios. recognize him as the Son of God. Muchos lo reconocen como Dios, Many recognize him as God. le cantan, They sing to him. hablan de todas las maravillas que Él hizo, They speak of all the marvels that he has done, pero no analizan las palabras del Cordero de Dios. but do not analyze the words of the Lamb of the Lord. Y Él mismo fue muy claro y muy enfático en decirlo, And he was very clear when he said que no porque se le diga a Él Señor, Señor, that not only because you say Lord, Lord, no porque se le adore, not because you're worshiping no him, porque se le or reconozca, because you are recognizing him, no porque se le cante, because you are singing to him, vamos a entrar al reino de los you're cielos. going to enter into the kingdom of heaven. Lea y analice la palabra de Dios, por favor. Read it and analyze the word of the Lord. Please. Mateo 7:21, Él fue muy claro Matthew 7:21, he was very clear en decir que al cielo solamente o al reino de los cielos in saying that only the ones that were going to enter into the heavens, la única forma de entrar al reino de los cielos the only form, the only way to enter into the heavens es haciendo la voluntad de su Padre que está en los cielos. is doing the will of his Father who was in heaven. Y en todo el Nuevo Testamento aún Pablo lo ratifica, And in all of the Old Testament, even Paul rectifies it, de buscar al Padre Celestial, to look and seek for the celestial Father de hacer la voluntad del Padre Celestial. and do the will of the celestial Father. Y Cristo lo ratifica en San Juan 17, verso 3. And the Lord rectifies it in John San Juan 17:3. 17:3. Y Él dice que la vida eterna And he says that eternal life se encuentra is found en conocerte a ti, el único y verdadero Dios, dijo Cristo, in knowing you, the only God, al Padre Christ Celestial, the Father celestial, al anciano de días, the Ancient of Days, al que está sentado en el trono. he that is sitting in the throne. Y el Cordero de Dios And the Lamb of the Lord, es el enviado del Padre Celestial, he is the chosen, or the one he sent. es el Mesías, He is the Messiah. es el elegido, He is the elect one. es el introducido en la tierra He is the one that was introduced into this land, this world, para volver al pueblo de Israel y al mundo entero al conocimiento de la verdad. to bring the people of Israel and the whole world to the truth. Usted lo decía, hermana Jolie, You were saying, Sister Lily, muchos cristianos many Christians han conocido a Cristo have known Christ, y Cristo es la verdad. and Christ is the truth. Cristo es el camino Christ is the way, y Él mismo lo dijo, and he said it himself. pero se quedaron en el camino. But they were left
on their way. Las teologías los llevaron a Cristo Theologists took them to Christ. y no salen de Cristo. They can't move or go out of there. Se apasionan por el Hijo de Dios. They are passionate about the Son of God. Dan su vida y su alma, su espíritu por Él. They give their life, their spirit for Him. Pero Él mismo dijo, yo soy el camino. But He Himself said, I am the way. Él dijo, yo traigo la verdad He said, I have the truth, y yo los llevo a la vida and I eterna. will take you into eternal life. Y nadie And no one viene al Padre comes to the Father sino a través de mí que hablo la verdad. but through me, who speaks the truth. Pero muchos rechazan al Padre But many reject the Father por las teologías humanas, because of human theologies. porque muchos desconocen Because many is unknown to them. las fallas que hay en la traducción del hebreo al griego, The false translation from the Greek, from the Greek to the Hebrew, donde le quitaron el nombre a nuestro Dios y le pusieron el nombre, la apelación Dios con D mayúscula. where they took the name of our God and they used the big G on the name God, Y desconocen que los griegos le decían Dios a Zeus. and it's unknown to them that the Greek would call God to Zeus, El principal del Olimpo. the principle of the Olympus, Y la iglesia desconoce esto. and the people do not know that. La iglesia desconoce The people do not know que la iglesia romana that the Roman Church en el año 320 al 350 después de los apóstoles, in the year 2020 to 3000, ¿de 20 a qué? 320 al 350, From 320 to 350, le cambiaron el nombre al verdadero del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. they changed the true name of the true God of Abraham, Isaac, and Jacob, Y le representaron con el nombre Jehová. and they represented with the name or replaced it with the name Jehovah. Muchos cristianos desconocen lo que dice en Mateo 1, And many Christians, it's unknown to them what Matthew 1 says, donde el arcángel Gabriel where the archangel Gabriel fue muy claro en decir que el nombre del Mesías was very clear when he said that the name of the Messiah sería Jesús, would be Jesus, el Emanuel, the Emmanuel, que traduce that translates o significa or the significant que la esencia de Dios estaría con los hombres. that the essence of our God would be with men. La gente no lee Isaías 43:10, People do not read Isaiah 43:10, donde el Padre dice que el Mesías era su escogido y su enviado. where the Father says that the Messiah was his chosen one and his elect one. La iglesia no sabe ni siquiera el origen de la palabra Jesucristo, The church does not even know the meaning of the word Jesus Christ. y por ninguna parte de los cielos ordenaron llamarlo Jesucristo. And nowhere in the heavens they said, or the celestial Father ordered for him to be named Ni Jesus siquiera Christ. buscan el origen de esa palabra, And they don't even look up the word Jesus Christ. y es una palabra romana, romana. It is a Roman translation. Y la orden del cielo fue llamarlo Jesús. And the order from the heavens was to call him Jesus. Pero la iglesia sigue repitiendo y practicando doctrinas humanas But the churches keep on practicing human y no entran a la verdad. religions. Y se enojan They do not enter into the truth and they get upset. y no saben que están practicando el evangelio romano, They do not know that they are practicing that Roman gospel. doctrinas y teologías humanas. These doctrines and theologies Y, that are from y human, no lo que nuestro Dios, escuche, nuestro Dios, and not what our God, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, como dice la Biblia, our God and Father of our Lord Jesus. escogió al pueblo de Israel He chose the people of Israel, y nació o vino por medio de la tribu de Judá, and he was born and he came from the tribe of Judea. y que por encima que él era judío, And even though he was a Jew, era del pueblo de Israel, hebreo por excelencia. he was from the people of Israel, Hebrew.
for excellence. Y la gente se molesta. And people get upset Porque la teología romana because the Roman theology creó todas estas enseñanzas que muchos conocen y practican. created all of these teachings that many know and they practice. Mire cómo fueron de astutos. Look how they were so smart. Dentro de las teologías que crearon, Within those theologies that they created, protegieron esas teologías leudadas. they protected those theologies that were twisted, Aún diciendo que si alguien habla algo distinto, even saying that if somebody speaks something different, es un falso profeta. that he is a false prophet. Y acusan And they accuse falsamente falsely, a quienes hablan la verdad de falso profeta. They accuse the ones that are speaking the truth, and they call them false prophets. Pero si se tomaran el tiempo But if they would take the time de entrar y escudriñar la palabra de to Dios, enter and to seek the word of the Lord, de investigar los significados de las palabras, and investigate the significance of those words, si se tomaran el tiempo de ver las traducciones, cómo cambiaron la verdad de Dios, if they would take the time to seek these translations, to see how they manipulated and changed these translations, encontrarían la verdad del Señor Jesús. they would find the truth of Y of serían our Lord libres. Jesus, and they would be set free. Y practicarían la única y verdadera doctrina establecida en la palabra de And Dios. they would practice the only doctrine that was established by God, Donde está el Padre, where the Father único y verdadero Dios, is and the only and true God, el que es el que está sentado en el trono, which is the one that is sitting in that throne, y está el Cordero de Dios, and the Lamb of the Lord, Rey de reyes y King of Señor de kings señores, and Lord of lords, a quien se le dio poder, dominio y autoridad. who was given power, domain, and authority, Y está en la tierra and he is on the earth por medio de su Santo Espíritu, because of his Holy Spirit, llevándonos a la verdad que es la palabra de Dios. taking us to the truth, which is the word of the Lord. Quienes no escudriñan, The ones that do not seek, defienden teologías humanas aún they defend those theologies de una manera fuerte, in a very strong way. pero quienes entran en la verdad But those that enter into the truth no se quedaron en el camino are not left in the way de la mano del Espíritu Santo, of the Holy Spirit. entran al camino, They enter into the path, the way, quien es el Mesías, which is the Messiah, el Cordero de Dios, the Lamb of the Lord, y llegan al Padre. and they enter and they go to the Father. Todo el libro de Isaías, All of the book of Isaiah, todo el Nuevo Testamento all of the New Testament habla de lo mismo, speaks about the same. pero la gente prefiere las teologías humanas. But people prefer human theologies. Y en vez de investigar, And instead of investigating de estudiar, and study de ir a los contextos, and going back to the context, que los contextos es mirar todo el tema en todos los libros de la Biblia, the context is to see all that subject in all of the books of the Bible. comprenderían el mensaje They verdadero. would comprehend that message, the true message. Pero la gente se para en un verso bíblico But people stand in one biblical verse, y de ahí no los mueve nadie. and no one can move them from there. Y resulta que otro profeta o otro apóstol And as a result, another prophet or another apostle amplía la visión can amplify that vision, y usted llega a la verdad, and you get to the truth, a ese Dios justo. to that just God. Vamos al Salmo 7, verso 9. Psalms 7:9. Estamos viendo la justicia de nuestro Dios. We are seeing the justice of our God. Y aunque le duela a muchos, yo hablo la verdad. And even though it may hurt you, I speak the truth. Si después de estudiar por años After studying for years y mirando cómo los romanos and seeing how the Roman people fueron los que diseñaron y crearon el Nuevo Testamento were the ones that designed and formed the New Testament por orden del Papa Dámaso I, because of the order that came from Damaso I. ahora sí entiendo por qué aparece la palabra Dios en el Nuevo Testamento y no el nombre del Padre, del Dios omnipotente y único y verdadero Dios. And you'll understand why the word God appears in the New Testament. Y la gente por no leer bien, And the people, for not reading correctly,
pasan por alto las comas, They eat the commas, los puntos y comas, the points and commas, y creen and they believe que cuando en el Nuevo Testamento dice Dios, that in the New Testament where it says God, se habla del Señor Jesús, that it's speaking about the Lord Jesus por no leer for correctamente. not reading correctly. Y en el Nuevo Testamento, And in the New Testament, los romanos ocultaron el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. the Romans hid the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Y muchos desconocen que por orden de Constantino, And to many it's unknown that because of the order they came from that Pope Constantino, el Papa Dámaso I the Pope Damaso I, ordenó crear el Nuevo Testamento he ordered to create the New Testament. y fue quien ordenó en el Antiguo Testamento ponerle el nombre Jehová And he's the one that ordered to give that name Jehovah. y en el Nuevo Testamento le pusieron Dios. And in the New Testament, they named him God. Pero la Biblia es muy clara en mostrar Dios But the Bible is very clear when it demonstrates God, y ahí lo tradujeron como Jesucristo, and they translated it as if it was Jesus Christ. después de las comas y los puntos y comas, After the commas and the points and commas. lo cual indica que está hablando de dos personas distintas, el Padre y el Hijo. Which it indicates that he is speaking of two different persons, Y por no leer the correctamente, Father and the Son. caen en teologías. And because they do not read correctly, they fall into these theologies. ¿Qué dice el libro de los Salmos? What is the book of the Psalms? Capítulo 7, versículo 9. Estamos mirando 7:9. que Él es justo. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, Let the wickedness of the wicked come to an end, mas establece tú al justo. but establish the just, Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. because the righteous God tries the hearts and the minds. Mire que comúnmente se escucha aún por las redes sociales que los cristianos son los que se van a ir para el cielo. It's very commonly heard in the social media that the Christians are the ones that are going to go into heaven. Y todos los cristianos están mentalizados en que se van para el cielo. And all of the Christians are mentalized that they're going to go into heaven. Y hablan de un arrebatamiento. And they speak about rapture. Y resulta que la Biblia, As a result, the Bible, en el Apocalipsis, in the book of Revelations, allá en el capítulo 19, cuando habla de las bodas del Cordero, over there in the Revelations 19, where it speaks about the weddings of the y Lord, todo el tiempo cuando habla, no de arrebatamiento, porque arrebatar es robar, sino traslación, and every time it speaks about the rapture, que nos van a trasladar de aquí al tabernáculo, which is in reality the translation, because from here they will take the Lord will take us into the tabernacle. por ningún lado dice que los cristianos se van para el cielo, Nowhere in the Bible the word says the sino Christians los are going to justos. the heavens, but the just Habla de los justos. are the ones that will go. Por eso no podemos hablar de Dios, That's why we can't speak about God. sino tenemos que hablar de nuestro Dios. We have to speak about our God. Cuando la gente habla de Dios, está hablando de Zeus. When the people when it's speaking about God, it's talking about Y self, está comprobado. and it is proven. Y por eso los griegos le pusieron el nombre Dios y le quitaron el verdadero nombre de él. That's why the Greeks took the name God and they put ¿Cuándo sucedió esto? his name. When did this happen? Cuando tradujeron When they did the translation la palabra de Dios, del Eterno, and the word God of the eternal God, conocido por el mundo entero como Yahweh. known through the whole world like his name Yahweh. Se escribe YHWH. His name written YHWH. Por orden de Ptolomeo II, Through the order of Ptolemy II, emperador griego, the Greek emperor,
en el famoso concilio de la Septuaginta. Búsquelo e infórmese, por favor. in the famous Septuaginta, Donde trajeron 70 eruditos, sabios de Israel, where they brought 70 very well savvy people from Israel, sacerdotes del pueblo de Israel. Escuche, Israel, no judíos, Israel, priests that came from Israel. de las 12 Not Jews. tribus. They came from Israel, from the 12 tribes. Y los pusieron independientes, no juntos, cada uno separados, And they put them independently, not together. Everyone was separated. para que tradujeran el Antiguo Testamento al griego. So that they could translate the Old Testament to the Greek. Escuche, tradujeran, traspasaran, So that they could translate, traducción. translate, introduce, translate. Se translation. llamó los de la Septuaginta porque eran en total 74. It was called the Septuaginta because in total it was 74. Y lo pusieron como los de los 70. And they put it down as the 70. Y cuando revisaron todas las traducciones, And when they looked at all of the translations, nunca, no hubo una equivocación de ninguno. Todos tradujeron igualito. there was no wrong translations. All of them translated the same. Y como su nombre era Yahweh, And because his name was Yahweh, no hay una palabra comparable ni similar que se pueda traducir a ese nombre divino. there was not one word that was that could be translated to that divine name. Y lo asociaron con la palabra Dios, como se mencionaba a Zeus, el dios del Olimpo. And they brought it together with the name God, the way they associated with Zeus. En cumplimiento de la profecía que está en Daniel 7:25. And with the how do you say it? Compliance of Daniel 7:25. Por eso la iglesia moderna, escuchen, moderna, That's why the modern churches, y hablo de los años 1990 para acá, and I'm talking about the modern churches from 1990, desconoce estas verdades. and to them it is very unknown. Y aún desconocen que en las propias Biblias que nosotros manejamos, And it's unknown to them that even in our own Bibles, the ones that we work with or we manage, en el capítulo 3, verso 15 del libro de Éxodo, in Exodus 3:15, aparece la palabra Jehová the word Jehovah appears there. y enseguida aparece un número 1 muy pequeñito. And right next to it, the small name, the little leading number, which is a 1 right next to it. Que la gente pasa por alto cuando leen. And people do not look at this. Y en la parte de abajo de su Biblia, In the very bottom of your Bible, y hablo de la Reina Valera hacia atrás, and I'm talking about the King James Version back. en todas las versiones hacia atrás, In all of the versions, going backwards. or apare- back. aparece en la parte baja de la hoja el número 1 y la aclaración. It appears in the very bottom of the page, and the declaration Que Jehová that Jehovah es una representación, no una traducción, sino una representación que le dieron los romanos al nombre divino. that He is a representation of our divine God, Y la gente desconoce esto. and the people do not know that. O sea, es una representación, It's a representation. no traducción. It's not a translation, Porque su nombre, because His name, el nombre divino the divine name del Dios del pueblo de Israel, of the God of Israel, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. escuchen esto, Listen to this. no tiene traducción It does not have a translation a ningún idioma. to no Santo y no other language, Porque es santo, because He is so holy. justo He's just y divino. and divine, Y la gente desconoce esto. and the people
Por eso creen en las teologías de pastores que hablan bonito. That's why they believe in those theologies. Emocionan cuando predican. That speak beautiful and they get you all emotion. Le levantan a usted la fe. And they lift up your faith. Le hablan de positivismo y prosperidad. They speak to you about positivism and prosperity, Le hablan de no pecar. of not sinning, Le hablan de salud. of health, Le habla de que toda su vida le irá bien. that everything will go good in your life. Predican sobre los milagros de Jesús de una manera espectacular. And they speak about the miracles of God in a very spectacular way. Pero la mayoría no obedecen al Mesías. But the majority do not obey the Messiah. Y muchos no saben And many do not know que en Isaías capítulo 43, verso 10, that in Isaiah 43:10, está hablando el Padre Celestial. the celestial Father is speaking. Y fue muy enfático, muy claro en decir And he was very clear when he said que Jesús, that Jesus, el Mesías, the Messiah, era su enviado, he was his chosen one, su elegido, his elect one, su escogido, his chosen one. a quien enviaría a este mundo He that he would send to this world para que le recordara al mundo entero y al pueblo de Israel so that he could remind the whole world and the people of Israel quién era el Dios verdadero to remind him who the true God was y volviese a su Dios, and to go back to his God, al Dios que lo sacó de Egipto. the God that got him out of Egypt. Por eso nosotros ya hablamos de nuestro Dios. That's why now we speak about our God. Es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Es el Dios del pueblo hebreo, el pueblo de Israel. The God of the Hebrew people, the people of Israel. Pero las teologías de hombres que no estudian y no se preparan But the theologies of people that do not get prepared, han dicho que eso es judaísmo they have said that that is Judaism. y se les olvida And they forget que el Mesías, that the Messiah, el Cordero de Dios, the Lamb of the Lord, nuestro Redentor, our Redemptor, era judío de la tribu de Judá. he was a Jew from the tribe of Judah. Y lo Judea. digo, me da esta fuerza And I say it, and I give decirlo that con strength. potencia. Él es el león de la tribu de Judá. He is the lion of the tribe of Judea. La salvación viene por los judíos. The salvation comes from the Jews. La palabra de Dios viene por el pueblo de The Israel. word of the Lord comes because of the people of Israel. No vino por el pueblo romano. It did not come for the Roman people. Fíjese que en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis If you can see in the message of the 7 churches of the Apocalypse, no se menciona la iglesia romana. the Roman church is not even mentioned. No se menciona ni siquiera ninguna denominación. There is no denomination mentioned. Y 6 iglesias And there's 6 churches, fueron reprendidas and they were duramente very strongly por el Señor. reprimanded. El que by the tenía, Lord. el que tiene las 7 estrellas en su diestra, He that has the 7 stars in his hand, que es el Cordero de Dios. which is the Lamb of the Lord. Y ninguna de las denominaciones que hay actualmente And none of these denominations that are now in actual time son mencionadas en la are palabra. mentioned in the word. Ninguna. Solamente los justos, dice, Only the just, that's what the heredarán, word says, they heredarán will inherit el reino de los cielos. the kingdom of our God. Por eso nuestro Dios es justo. That's why our God is just. Han engañado a la humanidad They have lied to humanity por muchos for años many, many years con teologías humanas. with human theologies. Y lo más tremendo es que el Señor lo advirtió. The tremendous thing is that the Lord advised us. Cambiaron todo They have changed everything de una manera tremenda in a very tremendous way. que muchos sin darse cuenta The very meaning without even noticing. ignoran They're ignoring lo que Cristo predicaba. what Christ preached. Y todo lo que él enseñaba And everything that he taught es lo que el Padre Celestial enseñó is what the Celestial Father taught. a través de Moisés, Through Moses, a través de los profetas the prophets, verdaderos. the true prophets.
y los libros poéticos. and the poetic books. Y él lo ratificó. And he rectified it. Por eso él dijo, yo soy el cumplimiento. That's why he said, I am the compliance. Yo no abolí, I did not take yo away. vine a cumplir. I came to comply. Pero las traducciones erradas y equivocadas But the translations that are wrong and wrong, han llevado a la iglesia moderna they have taken the modern churches a negar al Padre to reject the Father, y volvieron Dios a su Hijo. and they made God or Jesus. Lo volvieron Dios, They made Jesus their God, ignorando que en él hay divinidad, ignoring that in Him there is divine. pero no es el que está sentado en el trono. There is divinity, but He is not the one that is sitting on the throne. Apocalipsis capítulo 5 es muy claro. Apocalypse 5 is very, very clear. Hebreos capítulo 1 es muy claro. Hebrews 1 is very clear. Pero la gente prefiere seguir en incredulidad. But people prefer to live in No creen, dudan, unbelief. dudan de la verdad. Amen. Porque por años les han enseñado mentiras. Because for so many years they have been taught lies. Y les han enseñado que quien hable algo distinto es un falso. And it has been taught that whoever speaks something different is going to be a false prophet. Y lo más tremendo es que no ven, The tremendous thing is that they cannot see. no buscan en la They palabra, cannot seek. sino solamente siguen creyendo los que los falsos, verdaderos falsos profetas, mire cómo suena de paradójico, los verdaderos falsos profetas The true false prophets les han enseñado. are the ones that have taught. Y Cristo fue claro, And now we don't believe that. no Christ was very clear. porque se me diga, Señor, Señor, se va a entrar al reino de los Not only cielos, because you call me Lord, Lord, he said, sino el que, you will enter into the heavens. sino el que haga la voluntad de mi Padre But the one that does the will of my Father que está en los who cielos. is in heaven. Entonces, hay muchos cristianos So there's many Christians que hablan hermoso de Cristo, that they speak beautifully of predican de Christ, Cristo, and they preach about Christ, pero no le están but obedeciendo. they are not obeying him. ¿Y sabe quién está detrás de esto? And you know who is behind all this? Segunda de Corintios capítulo 4 verso 4. 2 Corinthians 4:4. Pablo dijo And Paul said, que el príncipe de este the mundo prince of this world mantiene la mente de aquellos entenebrecida, no pueden ver la verdad. this person maintains the mind of his people closed so that they could not see. Y en segunda de Corintios capítulo 3 verso 14 And in 2 Corinthians 3:14, también dijo Pablo algo muy tremendo, Paul also said que tienen un velo, that there Un is a veil. velo. There is a veil, como Moisés, like Moses, que se puso un velo that he put on a veil sin que nadie le hubiera ordenado ponerse un velo, without nobody telling them to put that veil on, para que el pueblo no viera el brillo, la gloria de Dios so that en él. people could not see the glory of the Lord. Y así permanecen muchos, And that's how many are right now. por no estudiar la palabra de We're not Dios. studying the Word of God. Vamos al libro de Salmos 11:7. Let's go to the book of Psalms 11:7. 11:7. Salmos 11:7. Saque su Biblia, por favor, para que usted compruebe lo que se le está hablando. Cuando se le dé una cita bíblica o se le dé un capítulo, por favor, corrobórelo. When you are given a biblical text, please look it up. Versículo 7. Porque Yahweh es justo y ama la justicia. 11:7. For the righteous Lord, or Yahweh, He is righteousness, El hombre recto mirará su rostro. and He loves justice. The countenance of both the upright. Él ama la justicia He loves justice porque Él es justo. because He is just.
Por eso la palabra dice que los justos heredarán el reino de los cielos. That's why the word says that the just will inherit the heavens. Y el rey David la tenía muy clara, And King David had it very clear que el hombre justo that the just man es el hombre recto is the righteous y verá el rostro del Señor. and he would see the face of the Lord. Y la única forma de ser justo And the only way to be just es entrando en la palabra del justo. is entering into the word of righteousness. Fíjese que ella misma dice que el justo por la fe vivirá. The word says that the just through the faith will live. Amen. Es tremendo, ¿no? Isaías 45:21. Isaiah 45, 45:21. 21. Isaiah 45, 21. Libro de Isaías capítulo 45, verso 21. 45, 21. Sí. Proclamad y hacerlos acercarse, Tell ye and bring them near, y entren todos en consulta. and come all into togetherness. Miren lo que dice, entren todos en consulta, averigüen, investiguen, Come on. pregunten. Come all together, ask ask questions. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Who has declared this from the beginning time, and has told it from that time? Sino yo, Yahweh. But me, Yahweh, Y no hay más Dios que yo, and there is no one besides me. Dios justo y Ah. Salvador. God that is our Savior and just. Ningún otro fuera de mí. There's none besides me. ¿Por qué él dice que él es justo y salvador? Why does it say that He is righteous Si and usted- Savior? Si usted analiza Isaías capítulo 43, If you analyze Isaiah 43, usted va a encontrar que el Eterno mismo dijo, yo soy tu salvador, you're gonna find that the Lord Himself tu said, sanador, I am your ¿qué era lo primero? salvador, Savior, sanador, your healer, redentor your redemptor, y ayuda. and your help. Y aunque pases por las aguas, aunque tengas problemas tremendos, And even though you may go through the waters, yo estaré contigo. I will be with you. Y siga analizándolo. And keep on analyzing. Y en el verso 10 encontrará And in verse 10, you will find que Él mandó a su escogido that He sent His chosen para que nos hablara de Él. so that He could speak. Y To por, us me- about Him. y por medio de Él, que es el único intermediario, And through Him, which is the only intermediate, recibiríamos la salvación, that we will receive our salvation, redención, our redemption, perdón de pecados our forgiveness of our sins, y restitución a la vida eterna. and restitution to eternal life. Por medio del Mesías. And only through the Messiah. Por eso nadie viene al Padre That's why no one comes unto the Father sino a través del Mesías, if it is not through Christ, del Señor Jesús, the Messiah, el Cordero de Dios. the Lamb of the Lord. Así que analice su So vida. analyze your life. ¿Usted ya alcanzó la vida eterna Did you already reach eternal life, o llegó al camino or are you just on the way, y está en el camino, and you're still on the way, que es Cristo, which is Christ, y no ha podido avanzar and you haven't been able to proceed hacia la vida eterna, to eternal life, que es el Padre Celestial? which is the celestial Father? Porque las teologías en que usted fue enseñado Because the theologies which you were taught no se lo permiten. cannot permit you. Ahora sí to go any further. respóndase usted mismo. So now you can respond to yourself. Y usted va a hallar razón a algo muy tremendo. And you're gonna find the truth in this, in something tremendous.
Y es el por qué usted no permanece en bendición. And it is why you cannot maintain in blessing. ¿Por qué a veces siente que Dios no le oye? Why is it that sometimes you feel like God does not answer you? ¿Y por qué el mal puede tocarlo? And why is it that the enemy can touch you? Él dijo, He said, mas buscad primeramente el reino de Dios seek first the kingdom of God y su justicia. and His just. O sea, buscar al Padre In other words, seek the Father, y el resto será añadido. and the rest will be added on to your life. Amen. ¿Por qué usted no recibe añadidura? Why do you not receive the blessing? ¿Por qué su vida no es de bendición en bendición? Or the added on, the blessing over blessing? Lamentablemente usted no conocía la verdad Sadly, you did not know the truth. y usted ha venido siendo enseñado en el evangelio greco-romano You were taught in the Greek Roman gospel y sin saberlo, without knowing, porque no tenía conocimiento, because you had no knowledge. usted no estaba adorando al único y verdadero Dios. You were not worshiping the only and true God. Dame un segundo, por favor. Ya. Y usted estaba adorando al Dios de los griegos y romanos, And you were worshiping the God of the Greek and the Roman, porque usted no sabía because you did not know que esta Biblia that this Bible y la que usted tiene allá and the one you have there, la formaron los romanos. the Romans formed it. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. The Catholic, Apostolic, and Roman Church, Por orden del Papa Damaso I. because of the order that was given by the Pope Damaso I. Cuando el apóstol Pablo vivía, When the Apostle Paul was alive, cuando el Señor Jesús vivía and when Jesus was alive en esta tierra, in this earth, la Biblia no existía. the Bible did not exist. Investíguelo. Investigate. Existía era la palabra de Dios, The word of the Lord was the one that existed, pero no la de cualquier Dios, la palabra del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. but not just any God. It was the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Todo el Antiguo Testamento. All of the Old Testament. Cuando Cristo estaba en la sinagoga, When Christ was in the synagogues, la misma Biblia es clara en decir the Bible itself is very clear in saying que se abrieron los rollos, los that the scrolls pergaminos. or the pergaments were open. Cuando el apóstol Pablo When the Apostle Paul escribió por allá creo que en 2 de Timoteo, 1 de Timoteo 3:17, wrote in the vamos a buscarlo para clarificar. somewhere in Timothy, I think. Vamos rapidito, saque su Biblia por favor. We're gonna go real quick. Vamos a leer ese versículo que ha sido tremendo. Second of Timothy. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16 y 17. Second of Timothy 3, 16 and 17. Cuando Pablo escribió esto, When Paul wrote this, no lo escribió para formar la Biblia. he did not write it to form the Bible. Le escribió una carta y se la mandó a Timoteo. He wrote a letter and sent it to Timothy. Ni siquiera conoció la Biblia Pablo. Paul did not even know the Bible. Y cuando él dijo que toda la escritura era inspirada, And when he said that all the scripture was inspired, está hablando del Antiguo Testamento. he was talking about the Old Testament. Porque el Nuevo Testamento Because the Old Testament, se escribió entre el año 320 y 350 después de Cristo. it was written after Christ. Investíguelo. Investigated. Entonces, quien no conoce estas verdades, So the people that do not know these truths, pelea por lo que está escrito they aquí. fight for what it is written here. Y como no analiza, no escudriña, And because you do not analyze, you do not seek, no sabe you do not know lo que realmente está leyendo. what in reality you are reading. Pero todo el Nuevo Testamento But all of the New Testament, comprueba el Antiguo Testamento. it proves the Old Testament. No hay nada distinto. There's nothing different. Solamente cuando Pablo dice, hablo en términos humanos. Only when Paul says, I speak in human terms. Y lo más tremendo es que pastores que, perdónenme lo que voy a decir, The tremendous thing is that pastors,
voy a suavizar la palabra, ignoran They ignore estas verdades, all these truths. se paran en este verso de 2 de Timoteo 3, 16 y 17 They stand on this verse of 2 of Timothy 2, para defender la teología, 16, 17. su sistema de pensamiento. It's their system of Léalo por favor. thought. ¿Es tres? 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. 2 of Timothy 3, 16 and 17. Toda la escritura es inspirada por Dios All scriptures is given by and inspired of God y útil para enseñar, and is profitable for doctrine, para redarguir, to reproof, para corregir, to correct, para instruir en to justicia, instruct in righteousness, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, that the man of God may be perfect enteramente preparado and fully prepared para toda buena obra. unto all good works. Pues fíjese, y la gente desconoce esto. And the people does not know Pues this. de ahí era que la palabra de Dios es inspirada, la escritura es inspirada por Dios y de ahí pues era que lo que aquí dice es sagrado Y que dice todo así lo era, que diga así es. Así era, porque Por ejemplo, las teologías donde menosprecian a la mujer. For instance, the theology of where women is being lessly thought of. Y, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así facilito. Just a simple example, a fast example. Aparece un escrito en 1 de Timoteo, There's a scripture in 1 of Timothy capítulo 2, verso 15, 2:15, donde dice y está escrito where it says and it's written que la mujer se salva solamente engendrando hijos y where the word says that the woman will be saved permaneciendo en fe, amor y santificación y con modestia. by only bearing children. ¿cuál es la escritura? Primera 1 de Timoteo capítulo 2, verso 15. Y ve, porque es que hay que escudriñar y analizar y mirar quién escribió esto. Y hay mucho pueblo cristiano que desconoce There's a lot of people that does not know that. que hay varias cartas paulinas There's a lot of letters that are from Paul que se le atribuyeron al apóstol Pablo, that were attributed to Paul, pero nadie puede certificar que Pablo realmente las haya escrito. but no one can really say that Paul wrote them. Por eso se encuentran contradicciones That's why there's a lot of contradictions en el Nuevo Testamento. in the New Testament. Y la gente desconoce And the people, it's unknown to them que los obispos that the bishops, fueron los que escribieron cartas a nombre de Pablo después de que él murió. these are the ones that wrote those letters after he died. Pero quien no conoce la verdad, But the ones that do not know the truth, las toma por inspiración divina, they take it as divine inspiration de estricto cumplimiento. of compliance. Le voy a dar otro ejemplo así facilito y rápido. Vámonos a 1 de Corintios. Capítulo 14. 1 of Corinthians 14. Pero quiero hacer una pregunta. First of all, I want to make a question. Atentos a esto, por favor. Listen to this, please. En el libro de Gálatas, In the book of Galatians, el apóstol Pablo no dijo que la ley fue abrogada, quitada. the apostle did not say that the law was taken away Que fue anulada. or that it was annulled. Ahí lo dice, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Does it say it there? 1 of Corinthians, Y en ese libro de Gálatas the book of Galatians, le dan a entender a la gente que no hay que cumplir la ley. it gives you to understand that you should not comply with the law. Y todo porque en la traducción no le pusieron ley de los hombres And not because in that translation they did not put down the law of man para aclarar cuál ley no se cumple, la de los hombres o la de Dios. to clarify which law is not. O sea, le mocharon ese pedacito.
Is it the law of man or the law of God? Y miren la contradicción que hay en 1 Corintios 14:34. And look at this contradiction that's on 1 Corinthians 14:34. 1 Corintios 14:34. 14. Y muchas denominaciones obligan a esto y lo tomaron por doctrina. And a lot of denominations take this. and Léalo, took por it as favor. a doctrine. Vuestras mujeres callen en las congregaciones Let your women keep silence in their churches, porque no les es permitido hablar, because it is not permitted unto them to speak, sino que estén sujetas, but for them to be for them to obey and they be under. como también la ley lo dice. La ley de Por eso. As also Entonces, says the law. Fíjense que quien no escudriña, But those that do not seek, cualquier cosa que se diga, eso es de la ley. everyone that Es- sees this, eso es del periodo de la ley. that's from the law. Eso no es para la iglesia de Cristo. That is not for the church of Christ. Eso es para el pueblo de Israel. That's for the people of Israel. Y si la ley es la que prohíbe que las mujeres hablen en la congregación, And if the law is the one that prohibits for women to speak in the congregation, ¿qué hacen muchas denominaciones con título de cristiana aplicando la ley en este tiempo? so what do these women? What are these women doing applying the law in this time? ¿Ve por qué por qué hay que escudriñar las Sagradas Escrituras? Now you know why we should seek the scriptures. No solamente leer, We should not only read. hay que estudiar, We must study hay que prepararnos. and prepare ourselves. Dios, llevo 30 años estudiando la palabra de Dios. I've been studying the word of the Lord for 30-some years. Cojo un diccionario y busco el significado. Get a dictionary and look up the significance. Cuando hay oportunidad me meto al diccionario de Strong. When there's an opportunity, I go into the Strong dictionary. Y hay que estudiar todas las religiones del mundo And you must study all of the religions in the world para entender por qué nuestro Dios está en contra de toda esa religiosidad. to understand why our God is against all of that Religiosidad. religiology. Pero para eso hay que conocer primero la verdad, But before you do that, you must know the truth. conocer a nuestro Dios. You must know our God. ¿Quién es? Who is He? ¿Cuál es su nombre? What is His name? ¿Cuáles son sus normas? Which are His norms? ¿Sus His estatutos? statutes? ¿Sus His mandamientos? commandments? ¿Quién era su hijo? Who was His son? ¿Por qué vino a la tierra? Why did He come to the earth? ¿Y por qué en Apocalipsis 20 dice que se abrirán los libros para que seamos juzgados? And why is it in Revelations 20, the book of Revelation says that we will be judged? They'll Entonces, be open. ¿cuáles libros se van a abrir? So which books are the ones that are going to be open? Si el Señor dijo en San Juan 17:3 que la salvación es conocer al Padre, If the Lord said in Juan 17, 3, 3 that we will know the Father, que ahí está la vida and eterna. that's where eternal life is. Entonces, ¿por qué la iglesia no lo hace? So why is it that the people do not do it? The church. ¿Sabe por qué? You know why? Discúlpeme, pero tengo que decirlo. I'm sorry, but I have to say it. En el libro de Judas, In the book of Jude, dice en el verso 4, in 4, que hay unas personas that there is some people que han sido formadas desde antes de la fundación del mundo, creadas that they have been formed from before the foundation of the earth para entrar a la iglesia to enter into the churches y cambiar la verdad del Dios vivo and change the truth of the living God por mentira que lleva al pecado, for lies, que es del libertinaje. to sin, and that is living a sinful life. Entonces yo prefiero hacerle caso a Cristo. So I prefer to listen to Christ. Si Cristo me ordenó conocer al Padre Celestial, And if Christ ordered me to know the celestial Father, es que sabe que me preocupa, hermano. you know what really worries me, sister? Que Él le dijo a los discípulos, That He told the disciples, escuchen discípulos, listen to this, He said to the disciples, no se alegren do not be happy, ni siquiera porque los demonios se les sujeten. not even because the demons will subject to you. No se alegren por los milagros. Don't get too happy about these miracles.
Y hoy podríamos decir, no se alegren ni por los likes. We can say now, don't even get happy because of the likes. No se alegren si nos aman o no nos aman. Don't get all happy if they like us or if they don't. Preocúpese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Worry about your name being written in the book of life. Y ya, ni su iglesia, Not your church, ni su pastor, nor your pastor, ni sus teologías nor your theology lo van a llevar a la vida will eterna. take you into eternal life. Es Cristo. It's only Christ. Y él dijo que obedeciendo haciendo la voluntad de su Padre que está en los cielos, And he said, by doing the will of his Father who is in heaven, tendremos la vida eterna. we would acquire that eternal life. Léalo, Mateo Read it. 7:21. Matthew 7:21. O le hago una pregunta Or should I ask you a a su question conciencia. to your conscience? ¿Ya leyó Mateo 7:22 y 23? Have you read Matthew 7:22 and 23? ¿En cuál grupo está? Which group are you in? ¿En los que van a ir a la vida eterna por obedecer al Padre Celestial? The ones that are going to go to eternal life for obeying ¿Por obedecer a Cristo? Christ? ¿O es de los que les gustan las señales, los milagros y los prodigios? Or are you the ones that like the signs, the miracles, and all of the Hacer espectáculos. spectacular? Porque Cristo dijo que nunca los conoció. Because Christ said, I never knew you. Ouch. Y los apartará para una condenación. And he will depart you for a condemnation. Primera de Juan 1:9. First of John, Primera de 1:9. Juan 1:9. 1 John 1:9. Perdón. Quisiera que leyera, hermana, el verso 5 al verso 10. Let's read from 1 John 1, 5 to 9. 1, 5, 9, o 10. Al 10. Dice la escritura en el versículo 5. Dios es luz. Este es el The Lord is mensaje light. que hemos oído de Él This is the message which we have heard of him, y os anunciamos. and we announce it. Dios es luz God is light, y no hay ninguna tinieblas en Él. and there's no darkness in him. Si decimos que tenemos comunión con Él If we say that we have fellowship with him, y andamos en tinieblas, and we are in darkness, mentimos we lie y no practicamos la verdad. and do not practice the truth. Para un segundo. Mire el mensaje tan tremendo. Look at the message that is so tremendous. Sabiendo que la palabra de Dios está hablando del anciano de días, Knowing that the word God is talking about the Ancient of el Days Padre Celestial, and the Celestial Father. mire lo que dice, Look what it says. que esto es lo que hemos oído de Él. That this is what we have heard of him. Para que note que quien está hablando es el apóstol Juan. So that you can know that the one that's speaking is the Apostle John. Si Juan estuviera hablando de Cristo, So if John was speaking of Christ, habría dicho, este es el mensaje que hemos oído he would have said, this is the message which we have heard de Cristo. of Christ. Sí, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. And it says, this is the message that we have heard of Y him. hubiera dicho, este es el mensaje que Cristo nos dio. Or he would have said, this is the message that Christ gave. Pero está hablando de una tercera persona, But he's speaking about a third person, de Él. him. Y dice, Dios, And he says, God, que es el Padre Celestial, Yahweh, which es is luz. Yahweh, God is light. Y no hay tinieblas en Él. And there is no darkness in him. Mira lo que dice, si decimos que tenemos comunión con Él If we say we have communion or fellowship with him y andamos en tinieblas, and walk in darkness, tinieblas es que usted no ve. darkness is that you cannot see. Si usted no ve, no encuentra el camino. And if you can't see, you can't find the road Porque usted no sabe because you do not know por dónde queda el camino. where the road, the path, the way is. Dice
mentimos we lie y no practicamos la verdad. and do not the truth. Y Cristo es la verdad. And Christ is the truth. O sea, si decimos que estamos en comunión con Dios If we are saying that we are in communion with y no God practicamos lo que Cristo enseñó, and we are not practicing what Christ estamos taught en us, tinieblas y somos mentirosos. we are in darkness and we are liars. Wow. 7. Pero si andamos en luz, But if we walk in the como light, Él está en luz, as He is in the light, tenemos comunión unos con otros. we have fellowship one with another. Y la sangre de Jesús, su Hijo, And the blood of Jesus Christ, His Son, nos limpia de todo pecado. Ahí cleanses us queda, of all sin. ahí queda todo claro. And that is very clear. Dice la sangre de Jesús, su Hijo, It says the blood of Jesus Christ, His Son, nos limpia de todo pecado. cleans us. Para que note cómo la palabra Dios no habla de Jesús, So you can note that the word God does not speak about sino del que está sentado en el Jesus, trono. but He that is sitting in the throne. Si decimos que no tenemos pecado, If we say that we have no sin, nos engañamos a nosotros mismos. we deceive ourselves, Y la verdad no está en nosotros. and the truth is not in us. O sea, Cristo no está en nosotros, porque Cristo es la verdad. Christ is not in us because Christ is the truth. Si confesamos nuestros pecados, If we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. He is ¿Quién? faithful and just to No, forgive ¿quién? us our El El Padre. Celestial, El Padre nos limpia, nos perdona a través de la sangre de su Hijo que nos limpia de todo pecado. So Yahweh is faithful and just to forgive us. Es que ahí es Our donde, sins. limpiarnos de todo. mire, ahí es donde el cristiano moderno se equivoca, Confess our sins. This is where the modern Christians, porque uh, desconoce la traducción del hebreo al griego. because they do not know the translation from the Greek O sea, donde diga Dios, to Hebrew, where it says God, debería decir originalmente Yahweh, it should Cada que menciona originally la say, palabra Dios es Yahweh. es Yahweh. Y va después una comita. and then there's a little comma. Y siempre que aparece la palabra Dios, viene la aclaración que no están mencionando al Cordero de Dios. And every time that word is there, it mentions that it's not. Pero quienes no leen correctamente The ones that do not read correctly, resultan imaginándose que es Jesús. Dice el 9, they imagine that it's nuevamente. Jesus. Bien, Si confesamos nuestros pecados, If we confess our sins, Él es fiel y justo para perdonar He is- nuestros pecados He is faithful and just, or Yahweh is faithful and just to forgive our sins y limpiarnos de toda maldad. and to clean us from all unrighteousness. I'm sorry. Si decimos que no hemos pecado, If we say that we have not sinned, le hacemos a Él mentiroso we make him a liar, y su palabra no está en and his nosotros. word is not in us. aquí hay que aclarar algo. We must clarify something. Dice que no hemos pecado. It says that we have not sinned, Hemos. that we have not sinned. Tiempo pasado. It's in the past, have not. Porque no podemos declararnos pecadores en nuestro tiempo. We cannot call ourselves sinners in our time, Porque la sangre del Cordero de Dios ya nos limpió de todo pecado. because the blood of the Lord has already cleaned us of all sin. Si permanecemos en su palabra. If we pertain in his word. De lo contrario, On the contrary, no está en nosotros. then he would not be in us. ¿Ve que es tiempo pasado? You see how it is in the past? Tremendo. Vamos a Apocalipsis 15:3, por favor. Nos quedan 2 versos y terminamos. Go to Revelations 15, ¿qué? 15:3. 15:3. Revelations 15:3. Es algo tremendo.
Atentos a lo que van a leer. Listen to what you're going to read. Por favor, lean correctamente y póngale atención a lo que van a leer. Read it correctly and pay very close attention to what you're going to read. Y entérese que esta canción que escribió Moisés, And listen to this song that Moses que la wrote. canta muy lindo Estanislao Marino, que es Grandes y Maravillosas son tus obras. And this is a song that Estanislao Marino sings, which is great and merciful are your deeds. La cantarán exclusivamente los que participen de la traslación. These are the ones that will sing, the people that will participate in that translation. Los justos. The just. Y mire quién escribió la canción. And look who wrote the Vamos a leerlo, por favor. 3 y 4. Apocalipsis 15, versículo 3 y 4. Versículo 3, y cantan el cántico de Moisés, And they sing the song of Moses, siervo de Dios, the servant of Yahweh. Yahweh, y el cántico del Cordero diciendo, and the song of the Lamb, saying, Y el cántico del Cordero. the song Del of Cordero. ¿Quién inspiró a Moisés para esta canción? the song of the Lamb. ¿Quién inspiró a Moisés para esta canción? El cántico del Cordero, no para el Cordero. El cántico del Cordero. Hay que leer correctamente. This is the song. ¿A quién le pertenece esa canción? Who does this song belong to? ¿Y a quién se la están dedicando? And who are they dedicating it to? A Dios To Yahweh, Yes. al to que Yahweh. está sentado en el He that trono. is sitting in the throne. Se la están cantando. They are singing it to him that is sitting in Y the la throne. canción la escribió el Cordero de Dios. And the one that wrote it was the Lamb of the Lord Para su padre. for his father. Wow. No dice para el Cordero, It doesn't say that this is for the sino Lamb, del Cordero. but from the Lamb. empezamos, no, perdón. Amén. Y cantan el cántico de Moisés, And they sing the song of Moses, siervo de Dios, servant of Yahweh, y el cántico del Cordero, and the song of the Lamb, diciendo, saying, grandes y maravillosas son tus obras, great and marvelous are your works, Señor Dios Todopoderoso. Lord God Almighty. Justos y verdaderos son tus caminos, Just and true are Rey your de los ways, santos. King of the saints. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Who shall not fear you, Lord, and glorify your name? Pues solo tú eres santo, For you are only holy. por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, For all the nations shall come and worship, porque tus juicios se han manifestado. for your judgments are made manifest. Lea el verso 5. Después de estas cosas miré, And after that I looked, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, the temple of the tabernacle of the El testimony lugar a donde van a ir los de la in traslación. heaven was open. Al tabernáculo. Cristo le canta a su Padre, Christ sings to his Father rodeado por los ángeles that is surrounded by the angels y de toda lengua, pueblo, tribu y nación. and of all tongue, tribe, and nation. Apocalipsis 16, 7 y terminamos con este verso. Revelations 16, 16, verso 7. verse 7. 16, 7. También oí a otro que desde el altar decía, And I heard another out of the altar saying, ciertamente, even so, Señor Dios Todopoderoso, the Lord Almighty, tus juicios son verdaderos y true justos. and righteous are your judgments. Y para los teólogos modernos, And for the modern theologists, si quieres saber quién es el juez if you want to know who the judge is, y quieres saber quién es el que ejecuta la orden del juez, and if you want to know who the one that executes the order of the judge,
Léase todo el capítulo 7 del libro de Daniel. Read all the book of 7 of the book of Daniel. Por eso cuando a Cristo le preguntaron, That's why when they asked Christ, Señor, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? when they said, Lord, when will all these things happen? ¿Y establecerás tu reino? And you will establish your kingdom? Y él dijo que no lo sabía, And he said, I do not know. sino su Padre, But his Father, que está en los cielos, who is in heaven, es quien sabe el día he's the only one that knows the day y la hora. and the time. Y en Daniel dice muy claro el arcángel Gabriel, And in Daniel, the archangel Gabriel says very clear, que cuando el anciano de días se siente when the Ancient of Days sits a juzgar, and to judge, llegará el juicio. Llegará el juicio. Judgment Day will be there. Y el Cordero de Dios, And the Lamb of the Lord, quien es la imagen del Dios viviente de Yahweh, who is the image of the living God, Yahweh, vendrá a ejecutar he will come to el execute juicio the just en nombre de su Padre in his name y por orden de él. and through his order, by his order. Terminamos hoy lo que es la justicia. We finished today what Próximo martes, is the justice. or si Dios me lo righteousness. permite, veremos en la conducta de él que él es fiel. ¿Por qué es fiel? Porque es misericordioso. Y vamos a entrar a algo muy tremendo. We're going to see that next week his faithfulness, Y vamos a hablar de gracia. and we're also going to speak about grace. ¿Qué es ser salvo por gracia? ¿Qué es What gracia? is to be saved through grace? Que la gracia nos da oportunidad para hacer lo que uno quiera. Para muchos yo sé que es duro estos temas, son fuertes, I know that for many it's very strong. These are very strong subjects porque por años han sido enseñados en las teologías de sus iglesias. because for many years you've been taught by your church. Pídale al Espíritu de Dios. Ask the Holy Spirit of the Lord. Su nombre en hebreo es Ruach HaKodesh, His name in Hebrew is Ruach HaKodesh, que lo guíe a la verdad. to guide you in the truth. Y que si usted está parado en una religión más And if you are standing in one more religion de teologías humanas, of human theology, lo saque o la saque de allí, to get you out of there a esa verdad que hablaba el Cordero de Dios. to that truth that the Lamb of the Lord spoke about. Estamos en la recta final, en lo último, así que es tiempo de saber qué realmente es lo que vamos a hacer, qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a hacer. Y hablando exactamente así esas palabras, un día le decía yo, bueno, si yo estoy aquí, si voy a ser para bendición y si no también, sáqueme o lléveme para otra parte. Me queda bien claro y cuando yo me lo dije, hasta yo misma me escuché, pero no sabía que iba a pasar todo lo que ha pasado. Pero viene a ser parte de que lo que uno habla y con todo el corazón, porque no quieres dañar toda la iglesia, no quieres hacerlo, pero no sabes que lo que estás haciendo muchas veces no es lo correcto. Pero aún así, lo más profundo sabes que falta algo, o que algo no coincide con algo. Porque es mucho lo que puedes mirar, una cosa se contradice en otra parte con otra, y entonces, pero como escuchábamos y que lo sabemos todos, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, eso es una de las cosas que te hacían tener un temor santo a quererla, ¿no? Oye, esto y lo otro. Y si tú preguntas o preguntabas o te preguntabas, no te podías contestar. Amén. Yo recuerdo, hermana, que yo, pues claro, ¿verdad? Leemos la palabra y yo creo que todos tenemos esa pregunta de decir, bueno, ¿por qué como que se contradice aquí a acá? Pero con ese temor que teníamos, ¿verdad? Sí. Siempre decía, yo me acuerdo hablando con una hermana de donde yo estaba, ¿verdad? Le preguntaba, bueno, pero ¿por qué como que se contradice? Y siempre decía, sí, ¿verdad? Le decía yo, sí. Pero siempre nosotros nos poníamos a pensar y a la misma vez, como donde dice la palabra, ¿verdad? Que todo es ¿cómo es? Sagrado, que todo lo que fue inspirado por Dios, pues siempre como que el temorcito nos decía, no hables cosas que no debes.
Entonces, bueno, pues no, porque no entendemos tal vez. Y no entendíamos muchas cosas. Todavía nos falta mucho por entender. Pero gracias al Señor que el Señor nos está abriendo los ojos para poder mirar todas estas grandes verdades y poder escudriñarlas. Y mirar donde teníamos esas preguntas antes, ¿verdad? Dice la palabra que cuando lleguemos a los cielos, allá le podemos preguntar al Señor todas las preguntas que tengamos, ¿verdad? Pero ahorita Él nos está revelando mucho de eso. Bastante. Y gloria al Señor, ¿verdad? Porque se nos puede abrir los ojos a nosotros aquí para poder nosotros llevarlo a alguien más. Sí. Y esperando en el Señor que esas personas, ¿verdad? Que están escuchando, que van a escuchar más adelante, que puedan también sus ojos ser abiertos. Y mientras haya tiempo, hay que hacerlo rápido. Ahorita tenemos todo a nuestra disposición, es el tiempo perfecto, como el Señor lo había dicho, vendrán estos tiempos, la ciencia, todo da a conocer que Dios es real, que existe, que nadie podría sustentar toda la creación, ni el universo completo, ni todo lo que hay. Entonces, este es un tiempo, pero es un tiempo corto, más que nos toca escudriñar la palabra y que quede tatuada. Le digo, por favor, Espíritu Santo, que quede tatuada en mi espíritu, en mi mente y en mi corazón, por favor. Grabada. Grabada. Es que para mí tatuada es que la sellaron ahí, no como Grabada o escrita. Escrita, como dice la palabra, que estará escrita en las tablas de nuestros ojos. Porque tal vez un día esta palabra la van a echar fuera. Entonces, ¿de dónde lo voy a agarrar? Tiene que estar ya dentro de mí, hacerse una realidad en mí, y se va a hacer cuando yo la viva. Entonces sí va a quedar ahí sellada esa palabra y nadie puede robártela. Para cuando vengan los tiempos difíciles es lo que te va a mantener conmigo. Exacto. La verdad. La única verdad. Y muchos. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ahora sí entiende, hermana Yoli, porque muchos van a apostatar de la fe. Sí, pensando que están en su Porque como creen que están en la verdad, y indica que se están manifestando estos seres UFOs, naves espaciales, conocido como ovnis para nosotros. por el Satanás. mundo entero, que algunos decían que es que son los demonios. Muchos que van a quedar tristes de saber que estaban o habían sido engañados, van a terminar adorándolos. Como lo hacía la humanidad en la época de Noé, que adoraba a los dioses que bajaban del cielo. Hay que estudiar más sobre ese tema. Se llama, por eso habla la Biblia en Génesis de Babilonia, que traduce la puerta de los dioses a la tierra. Llámense ¿cómo es que los llaman? Los Anunnakis. Bueno, con todos los nombres que les dicen, porque ya al entrar a revisar esos temas, da los nombres aún de los ángeles caídos, de Satanás, de Belcebú, una cosa muy fuerte. Y muchos van a terminar adorándolos. ¿Por qué? Porque les van a demostrar. ¿No quieren creer a estas verdades? No crean, porque están en su libre derecho de decir qué es lo que quiere creer, no quiere creer. Pero como les van a demostrar que que era falso todo lo que les hablaron de su religiosidad, como se llame, van a terminar adorando a Satanás y sus demonios. Y va a ser fácil, porque como no tienen ya en qué creer, o sea, van a decir, no, pues tenemos que creer en algo, ¿verdad? Pues hay que creer en ese que está haciendo esos prodigios, esos milagros, esto. Sí, pues para que te pueda confundir tienes que haber ignorado la verdad. Si tú no conoces la verdad, te van a confundir. Y entonces, como ahorita que nosotros hablamos, todas estas cosas son nuevas para la gente, pero al ratito, con lo que van a mirar, todo esto que estamos hablando lo podrán comprender. Y el que alcanzó a entenderlo, pero el que no, se va a ir directamente. Al infierno. No, Dios tenga misericordia. Así que, mire, no es palabra de hombres, no somos nosotros. Léalo, es la escritura solamente. Esa verdad que anhelábamos, ese Jesús que nosotros buscamos allí, en donde estamos metidos, porque deseamos y le amamos con todo el corazón, pero nos vamos a perder si nosotros mismos no buscamos esta verdad y la empezamos a escudriñar. Y ya no es culpa de nadie, no es el lugar donde ustedes están, no, esto es personal. Es a cada uno de nosotros que nos corresponde buscar esta verdad, y si la buscas, agárrate con ella. Sea quien sea que te desprecie, todo el mundo, no importa, si con que nos quiera Dios ya la hicimos. Eso es lo único que queremos, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Cuándo? Cuando le obedezcamos, cuando vivamos conforme a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Pues tengo que conocerla.
Así que vamos en este transcurso de estos panoramas bíblicos para que enseguida de este tema que estamos mirando, ¿quién es el Padre Celestial según la Biblia? Nuestro Padre Yahweh, el anciano de día. Vamos a mirar qué son los estatutos, qué son las ordenanzas, qué son lo que Él ha pedido que nosotros vivamos, porque si usted conoce esta verdad, usted y yo buscaremos y estaremos en la vida eterna, primeramente el Señor, por su misericordia, por haber escuchado y obedecido a nuestro Señor. Bueno, mis amigos de la radio, les recuerdo, estamos por la KCKM, nos vamos a despedir en este momento, se nos acabó el tiempo, el espacio, son 2 horas los martes, los jueves, recuerde, 7 a 9 de la noche, martes, jueves, por la KCKM, inclusive nos pueden escuchar por la online, KCKM 1330M o 94.7 FM estéreo. También acá en el estado de Texas alcanzamos a llegar al Paso, ciudades circunvecinas, todo el estado de México, y por el Facebook online llegamos a las naciones del mundo entero. Nos tenemos que ir, Dios les bendiga, Dios les guarde, nos vemos el próximo martes, Dios les bendiga. Martes, Dios les bendiga, con un tema muy fuerte y espectacular para aprender. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones. Buenas noches.